Hoy vamos a estar hablando acerca de un atributo de Dios que Jesús mismo utilizó para definirse a sí mismo. Vamos a mirar en Juan 14, versículo 6, que Jesús dijo que Él era la verdad. Dios es verdad. Miremos Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6. Si alguien tiene ahí ese texto, lo puede leer y comenzamos con oración. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vamos a comenzar con oración. Padre, ayúdanos a poder contemplar en esta noche la realidad de que tú eres verdad. Tú eres el único Dios verdadero. Padre, ayúdanos a abrazar con gozo esa realidad. Ayúdanos a quitar cualquier esperanza en los ídolos de este mundo. Y ayúdanos a recordar que solo tú, Señor, eres digno de adoración. Solo tú eres el Dios verdadero. El Dios que puede transformarnos, el Dios que puede darnos verdadera libertad, como acabamos de cantar. Padre, que seas tú obrando en nuestros corazones, ayudándonos a ser asombrados por este atributo tuyo, que tú eres un Dios verdadero y que podamos vivir, Señor, a la luz de esa realidad. Padre, que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de este estudio bíblico que vamos a tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ahí vimos que Jesús dijo que Él era la verdad. Y eso es algo muy interesante porque no solamente Jesús dijo yo soy una verdad o yo soy un conjunto de verdades. Él está diciendo de manera puntual que Él es la verdad. Al hablar de la verdad está diciendo que Él es único. Que no hay varias verdades, que Él es el único que cumple a cabalidad con aquello que representa la verdad. Dicen los filósofos que la verdad es aquello que coincide con la realidad, ¿cierto? Entonces nuestro Señor es totalmente real, Él es verdad. No tenemos un Dios falso, no tenemos un Dios que aparenta ser algo que no es, tenemos un Dios que es perfectamente verdadero. Ahora, el contexto en el que Jesús está hablando es bastante fuerte porque Él dijo estas palabras en el contexto del Imperio Romano. Y algo que sucedía en esa época era que predominaba el politeísmo. Mucha gente tenía muchos dioses. Y el argumento era, de hecho, parecido a lo que vemos hoy en día con la cultura posmoderna, diciendo, bueno, cada quien tiene su propia verdad, cada quien tiene su propio Dios y debemos simplemente, pues, respetar lo que cada uno piensa, pero simplemente podemos acercarnos a Dios de diferentes maneras, ¿cierto? Hay un dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Pero pensemos por un momento en las implicaciones de esta afirmación. En un contexto donde la mayoría de las personas abrazan el politeísmo, donde mucha gente está diciendo que la verdad depende de la perspectiva de cada persona, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Imagínense las implicaciones de eso. Jesús está diciendo, no hay otra forma de salvación que no sea yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y eso debió causar un impacto muy fuerte en esa época, porque Jesús básicamente está diciendo, el camino es angosto, solo es a través de mí. Todas esas deidades que algunos adoran son falsas. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie puede acercarse al Padre si no es por mí. Entonces, pensando en eso, coloqué ahí, ¿qué quiso decir Jesús al afirmar que Él es la verdad en un contexto politeísta como el de la Roma del primer siglo? Imagínense el impacto en los que escucharon estas palabras de Jesús.
¿Qué pudieron haber pensado? Algunos probablemente se enojaron. Tal vez acusarían a Jesús de tener una mente cerrada, ¿no? Pero qué falta o sea, le falta open mind, como se dice hoy en día, ¿no? Tiene que abrir un poquito la mente. No todo es como él piensa, no todo es tan cuadriculado. Y es parte de lo que enfrentamos hoy en día. Vivimos en una cultura que quiere decirnos que la verdad es algo relativo. Cada quien puede tener su propia opinión y pues todas las opiniones son igualmente válidas. Pero observar a Cristo, afirmar tajantemente de que Él es la verdad, realmente debe llevarnos a cuestionar si vamos a abrazar estas ideologías del relativismo moral, de que la verdad depende de la perspectiva de cada quien. De hecho, es bastante interesante porque ¿tiene sentido afirmar que la verdad es relativa? O sea, ¿es coherente? Hay gente que dice, no, es que la verdad es relativa. No les puedo preguntar, ¿estás absolutamente seguro de eso? Si responden sí, entonces hay algo que es absoluto, que toda la verdad es, que las verdades son relativas. O si responden no, están reconociendo efectivamente que las verdades no son relativas. Hay una contradicción lógica entre lo que este mundo quiere enseñar. Tratar de decir que cada forma de deidad puede llevarnos a Dios, que simplemente las religiones son manifestaciones externas, pero que hay un mismo Dios y que nosotros debemos de diferentes maneras o de diferentes caminos llegar a Él, es algo que no coincide con la revelación que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Jesucristo fue tajante. Jesucristo dijo, solo es a través de mí. O sea, el cristianismo es una religión exclusiva. Exclusivamente a través de Cristo hay salvación. Es una religión que invita a todos a participar de ella, invita a que todo aquel que en él cree venga, no se pierda, pero al mismo tiempo es exclusiva al decir que hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Entonces, si nosotros tratamos de afirmar de forma absoluta que la verdad es relativa, caemos en una contradicción. No podemos decir eso. Entonces, tratemos de pensar por qué la cultura en la que vivimos ataca tanto la idea de la verdad. ¿Por qué ese énfasis en decirnos todo el tiempo que la verdad es relativa, que no debemos cerrarnos, que tenemos que ser de mente abierta, que tenemos que escuchar al otro lo que él piensa y que debemos abrazar las otras perspectivas diferentes a la nuestra? ¿Por qué ese énfasis? ¿Por qué creen ustedes que la cultura promueve eso? Como que nosotros seamos, digamos, tolerantes, como algunos usan ese término. ¿Cuál será la razón o la motivación detrás de esto? ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Sí, hermano? Yo creo que básicamente lo que el pastor está diciendo muchas veces es porque a esas personas los demás queremos aceptarle el pecado en el que él está, ¿sí? Hablo por lo menos en el caso o el ejemplo, pues no quisiera traer este ejemplo, pero los transexuales, ellos hablan que no, que la verdad no es la Biblia, pero es para que obviamente les acepten realmente ese género que ellos quieren traer. Entonces muchas veces, por eso es que ellos dicen que, pues en algunas entrevistas que he escuchado de ellos es que uno debe de ser abierto, de mente, que uno tiene que también mirar la perspectiva del otro, ¿sí? Pero es realmente, como dice el pastor, es que Jesús lo está diciendo aquí, es que la verdad es una sola y es esta, y no hay nada más. Sí. ¿Va a decir algo, hermano? Yo creo que el énfasis en tratar de relativizar la verdad, bueno, desde siempre, ¿no? Pero hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, es precisamente intentar desaparecer a Cristo, ¿sí? Por esta declaración trascendental, ¿no? De que Él es la verdad. En el momento en que el sistema
logra mentirse ella misma y decir que la verdad es relativa, pues está desestimando e intenta desaparecer a Cristo. Porque si reconoce que es absoluta, pues entonces tiene que entrar en el carril de que pues la verdad es Cristo y todo lo que es Cristo tiene que ser reconocido como veraz. Y todo lo que enseña Cristo tiene que ser reconocido como veraz. Ahí se caería pues absolutamente todo lo que hoy en día existe dentro del sistema, ¿no? Todo lo que quiere enseñar el sistema. Entonces, ninguna filosofía o ningún pensamiento que no tenga como eje fundamental a Jesucristo, entonces es un pensamiento que hay que desestimar porque sencillamente no es veraz. Amén. Entonces, claro, si Dios es verdad y el mundo está diciendo que la verdad es relativa, ¿a quién están negando? Quieren negar a Dios. Porque si nosotros abrazamos el concepto de que cada uno tiene su propia verdad individual y que aun siendo contradictorias entre sí son igualmente válidas, debemos aceptarlas igual, pues en últimas estamos diciendo, bueno, Dios también es relativo. O sea, Dios no es real, Dios no es verdadero, Dios tiene varias formas o manifestaciones diferentes e incluso opuestas entre sí. Saben que desde el principio algo que vemos muy interesante es cuando Jesús tiene un encuentro con Poncio Pilato. Porque Poncio Pilato hace la pregunta puntual de ¿qué es la verdad? Vamos a verlo. Juan capítulo 18, versículos del 33 al 38, vemos este particular encuentro entre Jesús y Poncio Pilato. Miremos Juan capítulo 18, versículos del 33 al 38. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿Han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Hubo esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Amén. Es interesante la actitud de Pilato antes de entregar al Señor. Parece que él estuviese luchando un poco con la realidad de que, bueno, no quiero crucificar a este hombre, pero al mismo tiempo tengo la presión de que todos están esperando que lo haga. La esposa de Poncio Pilato le advirtió, le dijo que no lo hiciera, y este hombre tiene como esa lucha interna, ¿no? Y es interesante ver lo que Jesús le dice, porque en el versículo 33, cuando él preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos?, Jesús le podía haber dicho: sí, yo soy. Pero Jesús lo lleva a examinarse. Jesús le hace una pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, Jesús quiere como llevar a este hombre a que él realmente examine lo que cree, por qué lo cree, y si realmente él está actuando basado en su propio criterio o está siendo influenciado por lo que otros le están pidiendo que haga. Y allí en el versículo 38 él hace la pregunta puntual. Él dice: ¿qué es la verdad? Hay algunas fuentes históricas que apuntan a que probablemente Poncio Pilato más adelante se convirtió al Señor. Incluso algunas fuentes extrabíblicas, obviamente, argumentan de que es posible que él haya muerto como mártir, después de
que pasó todo esto, probablemente ese hombre pudo haberse convertido al Señor. La Iglesia Ortodoxa también reconoce o lo veneran hasta cierto punto, porque practican eso, como un santo, ¿sí? Pero entonces, lo que vemos aquí en este hombre es como esa lucha, y es interesante que Jesús lo lleva al concepto de la verdad. Y Jesús dice ahí, para dar testimonio a la verdad, dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, Jesús vino al mundo para traer la verdad. En Juan capítulo 1, cuando habla del verbo encarnado, dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. O sea, la verdad es la representación de Cristo mismo acá en la tierra. Ahora, por eso podemos entender por qué el énfasis de este mundo en atacar el concepto de la verdad. Porque si relativizamos la verdad, estamos relativizando a Cristo mismo. Estamos relativizando a la idea bíblica de quién es Dios. Y eso da lugar precisamente al engaño y a la mentira. Y es lo que Satanás ha hecho incluso desde el principio. Veíamos en la serie de Génesis, en el capítulo 3, vamos a leer ese texto, como lo primero que Satanás hizo para tentar al ser humano fue sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Porque si Dios es verdad, obviamente su palabra también es verdad. Y si Dios es verdad y su palabra es verdad, no debería haber lugar a dudas o a cuestionamientos sobre lo que Él ha revelado. Pero Satanás, desde el principio, para atentar precisamente contra la verdad de Dios, empezó a sembrar dudas. Miremos Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta y más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Es interesante, ¿no? Porque lo primero que hace Satanás es decir, con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Sembró dudas sobre la palabra de Dios. Con que Dios, o sea, si Dios lo ha dicho y Dios es veraz, no debería haber signos de pregunta ahí. Dios ha dicho, es así, punto. Pero Satanás coloca ahí la semilla de la duda. Con que Dios ha dicho. Con que los cristianos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Pues tenemos el Corán también. Pues tenemos también el Talmud. Tenemos otros libros sagrados. Con que Dios ha dicho que la palabra de Dios dice que debemos vivir en santidad. No, pero es que también hay otras formas de vida. No, es que no solamente tenemos que ser tan estrictos, hay otras formas. O sea, lo que Satanás siempre hace, hermanos, es sembrar dudas sobre lo que Dios ha revelado en su palabra. Porque Él sabe que cuando Él logra que nosotros abracemos una de sus mentiras, inmediatamente eso nos va a llevar a pecar. Él es el padre de mentiras. Es interesante porque bíblicamente, si Dios es veraz, lo opuesto a Dios es la mentira. Y mucha gente dice, no, pues la mentira no es nada, la mentira, decimos mentiras piadosas, mentiras blancas, y tratan de justificar la mentira como hasta algo necesario, porque si uno no dice mentiras, entonces ¿cómo le llega el subsidio? O si uno no dice mentiras, entonces ¿cómo voy a alcanzar a que me bajen la matrícula de pronto en la matrícula de, no sé, de la universidad o cosas así? Y el mundo nos dice, no, eso no pasa nada. Pero la palabra nos muestra que el padre de mentiras es Satanás. Si Dios es verdad, la mentira es totalmente contraria a su carácter. Entonces, debemos realmente tener una conciencia bíblica de lo peligroso que es la mentira, porque de hecho la mentira causó el primer homicidio. El primer homicidio, por eso dice la palabra que Satanás es mentiroso desde el principio.
¿Ahí? Ok. Miremos Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 44 al 47, para ver la relación que hay entre la mentira, el homicidio y Satanás. Juan capítulo 8, versículos del 44 al 47. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Tremendo eso, ¿no? Vemos a Satanás como el padre de mentira. Dice ahí la palabra que no hay verdad en él. Lo que Satanás hace es distorsionar la verdad que Dios ha revelado en las Escrituras, porque sabe que cuando abrazamos una mentira, inmediatamente morimos. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Murieron espiritualmente. Ellos tenían comunión cercana, íntima, directa con Dios, y perdieron eso una vez el pecado entró en el mundo. Y más adelante murieron también físicamente. Y todo comenzó por una mentira, por la mentira de Satanás. Entonces es muy importante que nosotros, al observar todo esto, realmente abracemos la verdad, nos aferremos a la verdad y busquemos al Dios de verdad. El príncipe de este mundo, con lo que hay, quiere llevarnos a relativizar la verdad, porque sabe que así puede mantenernos engañados bajo una falsa idea de tolerancia que no confronta nuestras mentiras. Si nosotros aceptamos el hecho de que cada uno tiene su propia verdad, pues simplemente llegamos a un punto donde no cuestionamos lo que creemos. Llegamos a un punto donde todos decimos, no, pues así lo veo yo, es mi verdad. Y el otro dirá, no, pues yo lo veo diferente, pero esa es mi verdad. Y nos quedamos ahí, en nuestras propias mentiras. Es lo que Satanás busca. Él busca que todos abracen esta idea de la verdad relativa, precisamente para que no se cuestionen, para que no se pregunten como Pilatos, ¿qué es la verdad? Porque si la verdad es relativa, ¿qué sentido tiene preguntarse eso? Ahora, si yo creo que hay una verdad absoluta, vale la pena buscarla. Vale la pena escudriñar para poder llegar a ella. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos al Dios de verdad y que no abracemos estas ideas posmodernas de relativizar lo que el Señor ha dicho. Miremos Salmos capítulo 119. Todo el capítulo más largo de toda la Biblia tiene que ver precisamente con la verdad, con la ley, con lo que el Señor nos ha revelado. Miremos Salmo 119, creo que ahí me quedó mal, es versículo 160. Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. La suma de tu palabra es verdad. En otras palabras, lo que no forma parte de la palabra de Dios, pues no es verdad. Lo que no está alineado a lo que el Señor ha revelado es falso. Y podemos decir eso con total seguridad, porque creemos en un Dios de verdad. Porque la religión que profesamos es una religión exclusiva, porque Jesús está diciendo que solo a través de Él hay salvación. Entonces no debemos temer en este mundo de las verdades relativas, no debemos temer ser radicales y decir, yo creo que solo hay un camino. Yo creo que los musulmanes, si siguen creyendo lo que creen, van a ir al infierno. Yo creo que los judíos, si no abrazan a Cristo como su Señor y Salvador, también van a ir al infierno. Eso es lo que la Biblia enseña.
Y no debemos tener temor a afirmar eso, porque sabemos que el Dios de verdad así lo ha revelado. El Dios de verdad ha dicho que solamente a través de Cristo Jesús. Con lo que ahí en la parte de aplica, si Dios es verdad, entonces todo lo que sale de Él es completamente confiable y verdadero. Por lo tanto, en un mundo en el que proliferan las opiniones personales y los desacuerdos en casi que cualquier tema, debemos anclarnos con firmeza en la verdad absoluta de las Sagradas Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por el precioso regalo de su palabra que trae luz a tu vida aún en medio de la oscuridad? ¿Saben que esta palabra ha llegado a nosotros a costo de sangre? Muchas personas, muchos siervos de Dios dieron sus vidas para que esta palabra llegase hoy hasta nosotros. Y cuando meditamos en eso, realmente debemos ver la palabra de Dios como un tesoro. Ese Dios de verdad, ese Dios que es el único Dios verdadero, como dice en Juan 17:3, ese Dios ha decidido compartirnos algo de esa verdad y lo ha revelado en su palabra. ¡Qué privilegio! El Señor, siendo la verdad misma, no tenía la necesidad de compartir eso con nosotros, pero Él lo ha hecho y ha decidido hacerlo por medio de la palabra. La suma de tu palabra es verdad. Es muy importante eso en este mundo donde muchas personas tienen opiniones contrarias, contradictorias, incluso en el cristianismo. Usted puede escuchar a un pentecostal, a un bautista, a un presbiteriano, a una persona anglicana, a un católico ortodoxo, católico romano y demás, y va a escuchar diferentes perspectivas, diferentes opiniones, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a encontrar seguridad? ¿Cómo vamos a saber que algo genuinamente es verdad si estamos en este libro? Si estamos anclados en las Escrituras. El Señor nos ha dejado su palabra para que tengamos un cimiento, una roca, para que cuando todas estas tormentas de relativismo moral, de diferentes opiniones acerca de diferentes temas, nosotros podamos tener un puerto seguro, podamos tener a dónde acudir en medio de tanta diversidad de opiniones. Miremos Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, porque ese es un gran ejemplo de cómo debe ser la actitud de los cristianos respecto a cada cosa que escuchamos. Estamos siendo bombardeados todo el tiempo con información, con opiniones, pero para poder saber qué es veraz y qué no, debemos tener una actitud como los de Berea. Miremos Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. ¿Cómo sabían los de Berea si algo era verdad o no? Escudriñaban las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si esas cosas eran así. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Es Pablo. O sea, es un hombre que hacía milagros. Por eso tampoco debemos asombrarnos cuando llega una persona diciendo, es que yo soy un hombre de Dios, porque en X campaña de milagros yo sané a tantas personas, levanté a tantos de sillas de ruedas, hice esto, personas con cáncer, se les desapareció el tumor y demás. Una persona puede hacer los milagros que quiera, pero si nosotros comparamos en la Escritura y lo que Él dice no está cimentado acá, no debemos recibirlo. No es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, la Biblia nos advierte que muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿cierto? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y los que menciona ahí hacen milagros, profetizan en su nombre. Pero ¿dónde está el cimiento? ¿Cómo saber? ¿Cómo discernir si es verdad o no? Hay que ir a las Escrituras. La suma de su palabra es verdad.
Por eso es muy importante que nosotros conozcamos este libro, que nosotros cada día estemos alimentándonos de él, leyendo lo que el Señor nos ha revelado a nosotros. Es curioso porque este libro nos habla también del Dios de amor. ¿Cuántos de nosotros, bueno, los casados principalmente, en la relación de pareja, cuando se estaban conociendo con esa persona con la que ahora se han casado, una persona le escribía una carta? Era algo pues que muchas veces se guardaba y, uy, sí, me escribió una carta, qué bonito, voy a guardarlo, a tener un recuerdo. Pues hasta cierto punto este libro es como una carta de amor que Dios ha revelado a sus hijos. Entonces, ¿cuánto más deberíamos apreciarla? ¿Cuánto más deberíamos ir cada día para llenarnos de lo que Él, el Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dejado por amor a nosotros? Es impresionante poder pensar en eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, podemos ver que la Escritura fue nacida de Dios. O sea, la Escritura no es autoría de seres humanos, fue escrita por hombres, pero el autor, el que inspiró todo, fue Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Bueno, cuando ahí dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, en el idioma original quiere decir que fue exhalada por Él. O sea, salió de Dios. Entonces, el Dios de verdad ha decidido compartir algo de esa verdad con nosotros a través de las Escrituras. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, debemos valorar mucho la palabra de Dios. Y en este mover de posmodernismo, de verdades relativas, de opiniones diversas, tenemos que ir a las Escrituras, hermanos. Si no, vamos a ser engañados. Si no, vamos a creer o abrazar cosas que van en contra a lo que el Señor ha establecido. Entonces, conozcamos la Biblia y permitamos que ese Dios de verdad hable a nuestros corazones por medio de ella. Coloqué en la parte de razona, si Dios es verdad, eso quiere decir que todas las formas de deidad que este mundo quiere que aceptemos como válidas, en realidad no lo son. Si el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, así dice puntualmente en Juan 17:3, entonces todos los demás dioses son falsos. Y no debemos temer a que nos señalen de una mente cerrada, de que tenemos que escuchar, no, es que la Biblia lo dice. Y podemos tener seguridad. Si la Biblia dice que Dios es el único Dios verdadero, pues todos los demás son falsos. Así es la realidad. Entonces todos los demás dioses son falsos y adorarlos sería caer en idolatría y adulterio espiritual. Solo el Dios verdadero produce verdaderos cambios. Es muy importante que nosotros entendamos eso. En Salmos capítulo 115, versículos del 3 al 8, podemos ver el contraste que hay entre los dioses falsos que habían en el contexto de Israel y el Dios verdadero. Miremos Salmos 115, versículos del 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Tremendo eso, ¿no? En el contexto de Israel se veía mucho la idolatría a las imágenes, ¿cierto? Ellos tallaban una forma de deidad y empezaban a adorarla. Por eso cuando Moisés se fue a orar y llegó, Aarón había hecho el becerro de oro. Porque la tendencia en esa cultura era adorar algo tangible, algo que se pudiese notar. Pero aquí vemos que el salmista está diciendo, no, nuestro Dios no habita en imágenes. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho.
Al hacer esa afirmación, inmediatamente está diciendo, todas esas formas de deidad, todas esas imágenes, todos esos ídolos de madera, de plata y de oro, son falsos. Solo hay un Dios verdadero. Y es solamente Él el que puede transformar genuinamente nuestros corazones. Hay gente que dice, no, pues es que yo desde que le oré al santo no sé qué, mi vida me cambió o el santo me hizo un milagro. Pero todo eso tiene que ver con cosas externas. Pasa mucho, sobre todo en el catolicismo, que hay gente que dice, bueno, pues yo le hice una promesa a la Virgen y la Virgen me cumplió. Pero casi siempre son cosas externas. El único que puede transformarnos internamente, que puede convertirnos en nuevas criaturas con una nueva naturaleza, es Dios. Es el Dios de la Biblia. Los demás ídolos tal vez pueden hacer falsos milagros, sí. Satanás también está detrás de mucho de esto porque quiere precisamente que la gente esté entenebrecida, que esté cegada en su entendimiento. Pero realmente solo el Dios de la Biblia transforma genuinamente al ser humano. Solo el Dios de la Biblia verdaderamente nos hace libres. Solo el Dios de la Biblia nos puede dar una nueva identidad y una nueva naturaleza. Miremos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, para ver precisamente lo que ese Dios verdadero hace en la vida de aquellos que abrazan a Cristo como Salvador. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Solo el Dios verdadero transforma de adentro hacia afuera. La religión puede traer un cambio externo. Hay personas que se convierten tal vez a alguna forma de religión y cambian su conducta. Pero internamente, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, solo el Dios verdadero puede hacer eso. Y es a Él a quien debemos acudir, es a Él a quien debemos predicar, para que este mundo conozca al único camino, la única verdad y la única vida. La frase para meditar se me fue la del estudio pasado. En la parte de atrás hay algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos al grupo del Faro. El primero tiene que ver con lo que hemos hablado del posmodernismo y esta idea de la muerte de la verdad. Es un programa Entendiendo los Tiempos donde ellos profundizan un poco más lo que hemos estado hablando. Y el siguiente es un estudio de los atributos de Dios que se llama Dios verdadero. Está por partes. Yo les compartí ahí la primera parte y inmediatamente eso les conecta a la segunda y a la tercera. Es un estudio muy interesante porque nos lleva a profundizar en esa realidad de que tenemos un único Dios verdadero. Entonces pueden ver esos videos y ahí en el recuadro escribir las principales enseñanzas. La segunda actividad es un artículo que les compartí, se llama La definición cristiana de la verdad. Pueden leer ahí el artículo, es de Coalición por el Evangelio y escriben ahí las principales enseñanzas del mismo. Y por último, también a manera de aplicación y de introspección, preguntémonos, ¿cómo impacta tu vida de adoración el saber que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero? O sea, cuando usted está adorando a Dios, usted debe saber que Dios es exclusivo, que Él es la verdad, que no hay nadie más fuera de Él, que los que adoran a Alá están adorando a un Dios falso. Los que adoran a, digamos, el Dios de los judíos en el sentido de no tener en cuenta a Cristo, también eso es una falsa deidad. Los que adoran el hinduismo, a Buda, bueno, tantas formas de religión que hay en este mundo, están adorando a dioses falsos. Pero nosotros como hijos del Dios de verdad tenemos el gran privilegio de poder adorar al único Dios verdadero. ¿Cómo impacta tu vida de adoración? Meditar en eso. Y también con lo que hay, ¿cómo estás atesorando y escudriñando el precioso regalo de la verdad de Dios revelada en su palabra? ¿Qué tan importante es este libro para ti? ¿Qué tan importante es en tu vida práctica?
No solamente los domingos, no solamente los miércoles que venimos acá, en el resto de la semana. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es este libro cuando vas a tomar decisiones en tu vida? Si este libro es la verdad, no queremos tomar decisiones sin ser guiados por la verdad. No queremos tomar decisiones siendo engañados, ¿cierto? Por eso necesitamos ir a este libro. Cuando tenemos que tomar una decisión importante, cuando tenemos que buscar comunión. Nuestra comunión debe ser primeramente con el Señor. Y en este libro el Señor se ha revelado. El Dios de verdad habla nuestras vidas por medio de las Escrituras. Entonces, atesoremos y escudriñemos este precioso regalo para que podamos vivir alineados a la perfecta voluntad de ese único Dios verdadero. No sé si quieren comentar algo sobre este estudio, alguna pregunta. Yo creo que estaba pensando en que desde la caída de Adán y Eva, al ser humano siempre le ha costado someterse o sujetarse a los estándares que Dios ha establecido. Siempre lo vimos, bueno, Adán y Eva, la Torre de Babel, en el tiempo de Noé, el pueblo de Israel, y a través de la historia de la Biblia podemos ver cómo es la demostración del ser humano, cómo le ha costado someterse a esos estándares de Dios. Y hoy pues no es la excepción. Y veo que la excusa perfecta para seguir viviendo de espaldas a los estándares de Dios pues es relativizar la verdad. Porque si relativizo la verdad, entonces no hay estándares ciertos a los cuales me debo someter. Sencillamente lo que me parece, lo que yo crea, pues lo hago, porque no tengo ningún estándar en el cual someterme. Y creo que el principal problema es, eso nos lleva a una anarquía, ¿no? Una anarquía espiritual, una anarquía moral, y hoy lo estamos viendo, no vemos por la sociedad un trazo firme acerca de lo que es moral o no, sino pues es lo que le parece a todo el mundo y de acuerdo a la sociedad donde se viva, ¿no? Recordaba que en el presidente Bill Clinton de Estados Unidos, que tuvo un tema de infidelidad con su esposa, con su secretaria, estuvo a punto de ser destituido de la presidencia por esa situación. Pero leía que en Inglaterra, hablando acerca del tema de Bill Clinton, decían, pero déjenlo quieto, esa es su vida privada, ¿no? En Inglaterra decían, pero yo no sé cuál es el escándalo, esa es su vida privada. Y vemos como casi en un país es destituido y en el otro dicen, pues, o sea, dos maneras distintas de ver una sola cosa, y es precisamente por relativizar eso. Entonces, y los cristianos tenemos que tener cuidado con eso, porque donde no esté Cristo presente, pues hay peligro de mentira. Sí. Sí, eso es muy importante. Y en últimas, relativizar la verdad es convertir al hombre en su propio Dios. Porque Él es el que va a decidir lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí, hermano? Bueno, la cuestión es que, sí, como lo decía el hermano, pues con el problema que surgió con el pecado de Adán y Eva, ¿no? A partir de ese momento, pues la humanidad ha venido cayendo en multitud o millares de mentiras. Después de que la humanidad estaba, o el ser humano en Adán y Eva estaban ligados a Dios, que Él era la verdad, después de quedar separados de Él, cayeron en un mundo de mentiras, en millares de mentiras, y el mundo ha venido ofreciendo toda esa cantidad de opciones para que cada uno escoja una opción. Usted coge esta opción, usted escoge la otra, y así cada quien se toma su propia verdad de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su estilo de vida, a lo que él desea, cómo vivir su propia vida, y toman eso como su verdad y listo, y que nadie les diga nada, ¿verdad?
¿sí? Sí. Entonces, eso implica de que el ser humano tiene esa tendencia a creer más fácil en las mentiras que a la verdad, porque para él es más fácil eso, le es más fácil creer una mentira de acuerdo a su conveniencia a creer la verdad, porque creer la verdad implica muchas cosas. O sea, el creer en la verdad implica en que realmente existe un Dios. El creer la verdad implica en creer lo que Dios ha dicho a través de su palabra, lo que Él ha establecido como su verdad, como la única verdad que existe, y el resto son mentiras, el resto lo que hay en el mundo son solamente ilusiones, engaños, y para que el ser humano acepte la realidad de la Biblia, pues eso le implica aceptar que hay un cielo, que hay un infierno, que hay una condenación y que hay un solo camino, que es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el único camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces eso es difícil para que la humanidad acepte eso. Por eso es necesario que la humanidad llegue a este punto de arrepentirse realmente delante de Dios, creer lo que realmente Dios ha dicho en su palabra, para volver otra vez a ese principio en Adán y Eva, ¿verdad? Donde llega otra vez a estar unido a Él y tomar la verdad que hay en las Escrituras, ¿verdad? Bueno, Amén, sí. lo digo, la verdad es una palabra que yo lo digo, o sea, Sí. como un amuleto mío. Sí. No, sí, eso es algo muy importante. O sea, tenemos que tener claros que la verdad es Cristo, la verdad es una persona, y esa persona vino al mundo, murió en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa es la verdad también que debemos proclamar, porque lo que va a combatir en últimas todo este relativismo moral que ha llegado incluso a absurdos. O sea, si uno mira todo lo que está pasando con la ideología de género, es una locura. O sea, que una persona crea que puede autodefinirse ella misma, que una persona me diga que ella se identifica como un pez, es una locura. Pero a ese punto hemos llegado. Ahora, el que se identifica como un pez probablemente no está dispuesto a que lo lancen a la mitad del océano. Y es incoherente. O sea, va en contra de la realidad, en contra de la lógica, pero a ese punto ha llegado este mundo. Y por eso la solución es precisamente Cristo, llevarlos a la verdad, para que todas esas ideologías y todo ese relativismo realmente sea puesto a un lado. Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo. ¿Sí, hermano Leonardi? Que lo que estaban hablando sobre el pecado, el hombre natural como tal no puede comprender estas cosas, y es la guerra que tiene el hombre natural contra Dios. Pues eso sucedió en Génesis capítulo 2, que están viendo sobre el pecado del hombre. Si salimos afuera, la gente dice que ama a Dios, y si amara a Dios, hiciera lo que Dios designó en su palabra. Entonces, es la lucha del hombre natural en contra de lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6:5 dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Así querramos hacer las cosas buenas, siempre va a ser nuestra inclinación al mal. Ese es el pecado que mora en cada una de las personas. Pero entonces, cuando viene Cristo y Él les muestra y dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la luz, está dando esa esperanza a ese hombre natural de cambiar esa naturaleza muerta a algo que da vida. Inclusive, saliendo un poquito, yo creo que a Pablo también le pasó lo mismo, porque Pablo, si usted mira en las cartas, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, parece ser que como que a Pablo no lo querían como apóstol, pues porque no estuvo en medio. Y siempre que él escribía decía: Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, es lo mismo: yo soy en Cristo, yo soy la verdad. En una ocasión, él le dijo que era el Hijo de Dios y lo querían matar, ¿sí? Porque es la guerra del hombre natural contra la luz, contra Cristo. Entonces, ese es el verdadero pecado que mora en nosotros, que quiere siempre opacar esa verdad.
Amén. Sí, por eso necesitamos a Cristo, porque solamente creyendo el Evangelio vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que puede contrarrestar esa naturaleza pecaminosa en nosotros. Entonces sí, que el Señor nos ayude a poder aplicar realmente lo que hemos estado estudiando, y que ese Dios de verdad, ese Dios verdadero, realmente pueda ser evidente y pueda ser real en nuestras vidas, ¿vale? Entonces dispongámonos para terminar con oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de este estudio, Señor, tú nos muestras que a pesar del mar de opiniones diferentes que encontramos en esta cultura posmoderna, a pesar de la irracionalidad a la que muchos han llegado tratando de relativizar la moral y permitiendo que casi que cualquier ideología o cualquier pensamiento contrario a la verdad sea considerado válido. Padre, gracias porque en medio de todo ese contexto tú nos has dejado un ancla firme, nos has dejado una lámpara a nuestros pies, una lumbrera a nuestros caminos. Gracias porque en medio de las tinieblas de este mundo caído podemos acudir a ti y podemos recibir la verdad del Dios de verdad. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas cuál es el camino, el único camino. Nos enseñas cuál es la verdad, la única verdad. Y nos enseñas cuál es la vida, la única vida. Padre, que cada día nosotros podamos tener mayor hambre y sed de ti. Que podamos tener una relación más cercana con este libro, Señor, con esta revelación que tú nos has dejado. Ayúdanos a atesorar y a valorar esta palabra de verdad, y ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Oramos para que ese Dios de verdad siga transformando nuestras vidas, transformando nuestros corazones y llevándonos a vivir alineados a esa buena, agradable y perfecta voluntad que tú has revelado, Señor, a través de las Escrituras. Padre, oramos para que este estudio bíblico pueda motivarnos a predicar tu palabra sin temor, a recordar que estamos respaldados por el Dios de verdad, por ese Dios eterno, por el único Dios verdadero. Padre, que no sintamos temor al momento de predicar esta palabra, porque sabemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, ayúdanos a poder aplicar y vivir esta palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.